Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Os traemos aquí un pequeño tip para saber cómo poder cambiar la forma de visualización que tiene nuestro proyecto en After Effects y poder cambiar de frames a el tiempo normal, minutos, segundos y milésimas de segundo. Porque hay veces que, o bien porque sin querer lo hemos cambiado, o bien porque abrimos un proyecto y nos viene con este tipo de visualización, de repente nos damos cuenta que es muy incómodo porque, como podemos ver aquí, al mover el cursor en la línea de tiempo, aquí, tanto aquí como aquí, se nos visualiza en forma de frames, por lo tanto es una numeración extraña y a veces puede ser un poco complicado el situarte bien y saber ubicarte dónde estás cada vez que avanzas con la línea de tiempo. Entonces suele ser muy incómodo y cuando todo esto te pasa pues quieres cambiarlo, evidentemente, y normalmente piensas pues que pulsando por aquí se puede solucionar, cosa que no, o pulsando por aquí se puede cambiar, cosa que no, es decir, no tiene ningún botón así directo para este tipo de cambio y tienes que terminar normalmente buscándolo en tutoriales o en YouTube o en el manual de After Effects de cómo cambiar de frames a segundos, que es lo que normalmente con lo que se suele trabajar más cómodamente, porque cuando está aquí, por ejemplo, pone 1075, pues tendrías que dividirlo entre los 25 frames que tiene tu composición y bueno, pues es un poco engorroso, a menos que seas un gran matemático y puedas hacerlo de cabeza, pues no vas a estar dividiendo cada vez que mueves la línea de tiempo. Entonces lo ideal sería cambiarlo y te vamos a enseñar cómo cambiarlo. Es muy sencillo, sencillamente vamos a File o a Archivos y nos vamos hasta abajo de todo a Project Settings o Configuración del proyecto en castellano. Pulsamos en Configuración del proyecto y al pulsar nos aparece aquí una ventanita con diferentes pestañas. Elegimos la pestaña de estilo de visualización de tiempo, Time Display Style, pulsamos y aquí, patatán, nos aparece lo que necesitábamos. Está seleccionado en frames y por eso lo veíamos con esta numeración tan extraña y tan incómoda. Entonces lo suyo pues sencillamente es Timecode, pulsar aquí y ahí es cuando se nos va a visualizar en segundos y minutos. Aquí, que sería usar fuente de medios, da igual como lo tengas tanto aquí como aquí, el cambio es el mismo. Realmente al seleccionar Timecode es cuando seleccionas la forma de visualización diferente. Vamos a verlo, si le damos OK, chan, aquí tenemos en la visualización, lo tenemos ya en segundos y minutos. Entonces es así de sencillo. File o archivo, composición, configuración del proyecto, Project Settings y estilo de visualización de tiempo. Al pulsar aquí se nos abre y aquí seleccionamos en frames o en el timecode. Entonces esto es así de sencillo y espero que os haya servido. ¿Por qué lo tengo en inglés el proyecto? Bueno, porque normalmente la mayoría de tutoriales que hay por internet están en inglés. Cuando te descargas una plantilla para destriparla o bien para usarla también suele venir en inglés. Entonces si la tienes en castellano puede dar algunos errores o desconfiguraciones que la evitas si lo pones en inglés, sencillamente. Si eres muy negado con el inglés, no tienes ni idea de inglés y no te apetece aprenderlo, pues bueno, pues lo haces en castellano y ya está. Pero es recomendable que lo tengas en inglés si quieres seguir aprendiendo en After Effects y bueno, es aconsejable por todo lo que te he comentado. Pero bueno, esa es tu decisión. Espero que os haya servido y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.